Hola, soy Aymeric Laporte, estoy con GQ y os voy a enseñar mis 10 esenciales. Una pirámide sirve para disminuir las ondas electromagnéticas dentro de casa. La que tengo en mi casa es parecida, no exactamente igual. De grande será así. Comparado con esta será así y así. Abarca 200 metros cuadrados. Aparte de eso tengo unas tarjetas también que hacen la misma función y son más portátiles, que se ponen en el bolsillo del pantalón, en las chaquetas y demás. Así que bueno, voy cubierto en ese aspecto. Creo que es una cosa que solo puede venir bien, no hay mal de tenerlo. Y básicamente yo lo que estoy haciendo es intentar mejorar, no a nivel extremo, pero en la medida de lo posible intento pues que las cosas sean mejores para mí y para mi entorno también, porque afecta a todo el mundo. Estas son las gafas, son para descansar mejor, corta un poco la luz artificial, la amarilla en menos porcentaje que la roja, que por eso se lleva pocas horas antes de dormir, para eso es, para el descanso sobre todo. Al principio fue un regalo en la selección, de hecho me regalaron unas, no sabía mucho de qué iba, de qué servía y demás, y me estuve informando un poquito más tarde, los ciclos circadianos, que bueno, o crees o no, pero bueno, yo creo que puede ayudar más que perjudicar, así que las llevo casi siempre. Cuando la llevas, al principio la sensación es muy rara y luego te vas acostumbrando y dices, pues ni tan mal, y en ese sentido lo notas. Luego cada uno yo creo que es un poco diferente a la hora de dormir, unos dormirán mejor, otros peor, pero creo que sí influye. Este es un perfume que me regaló un amigo mío cuando vivía en Arabia, en Riyadh. Me gustó muchísimo y me regaló un par de ellos después de que me haya gustado el primero y encantado, sigo con este perfume. Me suelo echar 2 sprays, pero solo en la ropa, porque en la piel puede ser malo para la piel. Tengo varios, sí, tengo varios, pero ese es el más habitual, vamos a decir. Me gusta intenso y tengo otro, pues, que un poco más de lo mismo, fresco, pero intenso también. Otro esencial que llevo siempre conmigo es, obviamente, el teléfono, pero dentro de la carcasa siempre llevo fotos de mi mujer y mis hijos, todas las fotos un poco de pasaportes que suelo sacar para mis hijos y mi mujer. Me considero muy familiar. Con 11 años ya fui de casa, por así decirlo, a un deporte estudio en Francia. Solo volví a los fines de semana. Eso fue de lo más difícil que he vivido. Sabemos todos que el fútbol es difícil y que muy pocos llegan a ser profesionales, ¿no? Mi madre era más protectora en ese sentido. Al revés, mi padre creyó muchísimo en mis capacidades. Los dos me han educado, creo que muy bien. Estoy muy contento de la educación que me han dado mis padres y siempre he intentado hacerles orgullosos de lo que estaba haciendo, de lo que iba a hacer, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Es un amor incondicional. También podía haber no llegado a ningún lado, pero por suerte o por trabajo o por lo que sea, ha valido la pena y estamos todos muy orgullosos. Camiseta de la selección española, llevo unos cuantos años ya con ellos, estoy muy contento de todo lo que hemos logrado hasta ahora. A día de hoy estamos en el top ranking del mundo, así que muy contento. Cuando me llamaron por primera vez fue por teléfono, aunque ya tenía claro que iba a ir, porque al final, por el tema de nacionalizarme, tenía que haber tenido unas llamadas previas con el entrenador, con la federación y demás. Y bueno, fue igualmente muy agradable porque, claro, cambiarte de, vamos a decir, país a estar convocado con una selección tan importante como es la selección española, pues es un sueño que al final fue realidad y después de ello hicimos grandes cosas, así que aún más contento, más feliz. Mi primer partido con la selección me acuerdo que fue contra Portugal, estaba un poco nervioso, pero sí es verdad que muy rápidamente ya me centré en el partido y a partir de ese partido ya siempre me he quedado y muy contento, muy feliz. Una gorra que me he hecho con mi logo, la suelo llevar de vez en cuando. Hace unos cuantos años intenté hacer una marca de ropa, no es que intenté, sino que la desarrollé para mi familia, mi entorno, y bueno, la verdad que empezó a gustar a todo el mundo, entonces hice un poquito más para la familia nada más. Nunca la publicité ni la intenté vender en ningún lado y bueno, creo que voy a seguir porque luego me flipa y a todo el mundo le ha gustado. Es una, básicamente, a de Aime. Tengo muchísimas porque, claro, van surgiendo gente que te pide, amigos cercanos o lo que sea, y entonces pues tengo un pequeño almacén para
darles alguna que otra. Las botas, obviamente, siendo deportista y más futbolista, las botas lo más importante que tenemos para jugar al fútbol. Prefiero así tal cual están estas, sin calcetín o sin parte que suba más allá del tobillo. Al final unas botas duran unas semanas, unos meses y casi siempre si no se rompe llevo la misma. Tengo varias que he guardado, unas otras que he dado. Partidos importantes hay muchísima gente que pregunta por las botas, por algún recuerdo, ¿no? Camiseta, botas, zapatillas, lo que sea. Entonces siempre las guardo o para mí o para dar a familiares, amigos cercanos que quieran guardar ese recuerdo. Lo de personalizar las botas lo suelo hacer, puse varios nombres. Empecé con el nombre de mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano y luego ya puse el de mi mujer, el de mis 2 hijos y así está a día de hoy. Una llave de coche es algo que me encanta, me gusta, disfruto mucho de ellos. Este coche hace ya 4 o 5 años que lo tengo, pero sigue siendo algo increíble, me gusta disfrutar de él en este caso. Tengo unos cuantos más, me gustan todos los coches, todo tipo de coches me flipan. Me gusta el gris nardo, no tengo ninguno así, pero me gusta mucho y luego básico negro me gusta. A nivel de moto, la verdad que no suelo ver nunca carreras ni nada, no me llaman demasiado la atención. Diciendo esto no lo digo todo porque he comprado una moto GP para tener en casa de colección. Una pieza importante de una persona que ahora es amigo mío y pues muy contento. Otra de las cosas que me gusta mucho son los relojes, me gusta muchísimo. Tengo unos cuantos y bueno, disfruto muchísimos con ellos. Tengo un variado de bracelet, que es la pulsera, pero en general me gusta así, de platino o de acero. Me gusta muchísimo este color. Cuando me compro relojes creo que son relojes que valen la pena. Al final llevo mucho tiempo comprando relojes así valiosos, entonces tengo mucho cuidado a la hora de comprar. Es un método de invertir, ¿no? Que es un valor seguro. El reloj es un complemento, obviamente. Si machea con tu ropa, con el día que vayas a tener, siempre resalta más. Entonces depende de cada día, eliges uno u otro. Obviamente es para ver la hora. O sea, yo miro la hora. Unos cascos, siempre que tenemos un ratito libre en las concentraciones, tendemos a escuchar música para no poner altavoz y que todo el mundo escuche o le moleste. Cada uno se pone sus cascos o no, los que quieran hablar hablen, pero al final es muchísimo tiempo juntos y siempre hay momentos donde te gusta tu música, tu intimidad, ¿no? Tanto para llamadas como para música me suelo poner los cascos. En tema de música me gusta variado, escucho un poco de todo. Sí es verdad que últimamente la música francesa me gusta. No tengo una música especial antes de los partidos, sí que en el equipo ponemos el altavoz y casi siempre suenan las mismas. No sé si es a propósito o no. Antes sí que tenía, ahora no me preguntes por el título que no me lo sé. Por las ondas electromagnéticas y demás, prefiero usar con cable porque es algo que es importante, por lo menos para mí, entonces prefiero usar con cable. Bueno, GQ, aquí mis 10 cosas esenciales, espero que os haya gustado, un fuerte abrazo, nos vemos.